María von Morl. 1812 a 1868. Mística, estigmatizada, víctima de los pecadores. María von Morl es una mística conocida por sus prolongados éxtasis, que a menudo duraban horas mientras permanecía arrodillada. Este artículo fue escrito solo unos meses después de la Santa Muerte de María en la revista El Mundo Católico, volumen 8, octubre de 1868 a marzo de 1869, por los padres paulistas. A principios de 1868, una notable vida humana llegó a su fin. Un alma extraordinaria cuyo nombre y fama viajó desde el Tirol del Sur, Italia, por toda Europa occidental, lo que hizo que su casa se convirtiera en un lugar de peregrinación muy frecuentado por innumerables almas, lo que por supuesto, iba muy en contra de su voluntad y gusto. Pero, así fue para el gran consuelo de las multitudes que la visitaron durante toda una generación, y que se inspiraron y edificaron por su vida heroica y sus virtudes. María von Morl, también llamada von Moerl, nació María Teresa von Morl el 16 de octubre de 1812, aunque algunas biografías mencionan su nacimiento como el día anterior, es decir el 15 de octubre. Era hija de un cultivador de vid llamado Joseph Ignaz y de María Catarina von Morl, en Caltern, Alemania, ahora conocida como Caldaro, Italia, ya que en ese momento esta parte de Italia pertenecía a Alemania. María recibió de su buena y sensata madre una educación piadosa y sencilla, normal para la época y el lugar, y la joven creció en virtud, modestia y gentileza, afectuosa y complaciente con todos. Era una excelente ama de casa y ayudaba a su madre en la gestión de sus asuntos domésticos. Las frecuentes enfermedades, que empezaron a molestarla desde los 5 años y que la afectaron durante toda su vida, la hicieron ya desde temprana edad bastante grave y aumentaron su celo en la oración, que se manifestaba especialmente en su amor y veneración al Santísimo Sacramento. De hecho, un hecho notable en relación con la Sagrada Eucaristía se destaca durante su infancia. Cuando María fue admitida por primera vez a la Sagrada Comunión a la edad de 10 años, parecía tener sentimientos de tan profunda fe y amor de corazón que, tan pronto como recibió la Sagrada Hostia, se desplomó en un desmayo. La muerte de su madre. En 1827, su amada madre le fue arrebatada por la muerte. La madre de María había dado a luz un niño casi todos los años, murió en el parto con el 11º hijo. María tenía entonces 15 años y quedó a cargo de la familia, su padre la dejó a cargo de sus 8 hermanas menores. María asumió su nuevo papel de madre lo mejor que pudo, buscando más que nunca consuelo en la oración en sus crecientes labores y responsabilidades, y en la frecuente recepción del sacramento del altar. Algunos biógrafos afirman que su padre fue negligente con los niños, especialmente después de la muerte de la madre. También afirman que su padre era un alcohólico, y que supuestamente la golpeaba en ocasiones. Finalmente la carga se hizo demasiado pesada para sus jóvenes hombros y su frágil salud, y ella se hundió bajo ella. A los 18 años cayó en una enfermedad agotadora y, sobre todo, en calambres violentos que debilitó su cuerpo. Solo poco a poco se alivió su dolor y su salud se restauró un poco, aunque nunca se recuperó completamente de esta enfermedad. Sin embargo, soportó todas sus aflicciones con heroica resignación, pero también se observó que, además de sus tormentos físicos, parecía estar experimentando ciertas luchas espirituales, que fueron sin duda el comienzo de las tentaciones del diablo en un esfuerzo por desviarla del camino que Dios la estaba guiando. Atraída por visiones estáticas. Tal fue su condición durante unos 2 años, cuando su confesor, el padre Capistrano, un hombre tranquilo y prudente, y durante años un verdadero amigo de la familia afligida, declaró, que en ciertos momentos, cuando era interrogada por él, no respondía, y parecía estar fuera de sí. Cuando interrogó a sus enfermeras y a otras personas sobre este punto, le informaron que así era siempre cuando recibía la Sagrada Comunión. Este fue el conocido comienzo de su estado de éxtasis, en el que entró en su 20º año, y que pronto se hizo más y más sorprendente. En la fiesta del Corpus Christi de 1832,
que en Caltern, Caldaro, como en todo el Tirol, se celebra con una solemnidad inusual. El padre Capistrano, por razones especiales, le dio el santo sacramento a las 3 de la mañana, y enseguida cayó en un éxtasis que duró varias horas hasta que él la dejó para atender a otros deberes, y cuando regresó, al mediodía del día siguiente, encontró a la extasiada todavía arrodillada en el mismo lugar donde la había dejado 36 horas antes, y oyó, para su asombro, que ella había permanecido todo el tiempo así imperturbable en la contemplación. El buen franciscano se dio cuenta de que Dios le concedía gracias extraordinarias, pero aún no sabía con qué fin. La gracia del conocimiento de las cosas en ciertas circunstancias le fue dada junto con sus éxtasis, ya que varios presentimientos y profecías se hicieron realidad de una manera muy sorprendente. Para su gran inquietud y consternación, su fama se extendió pronto al extranjero. El informe de su arrodillamiento estático y su oración se difundió por el Tirol, y se creó una gran exaltación en todo el país. Multitudes de personas acudieron a verla, y a ser edificadas por la vista de la santa muchacha. Desde diferentes y distantes lugares vinieron muchos peregrinos a Caltern. Durante el verano de 1833, más de 40.000 personas, de todas las clases, la visitaron y a veces varios cientos de personas en un solo día. Nadie podía explicar la repentina y extraordinaria conmoción que se produjo en todo un pueblo. Las autoridades civiles y eclesiásticas quisieron impedir la confluencia, por lo que se anunció que no se permitirían más peregrinaciones. Poco a poco fueron cesando. Los sacerdotes, sin embargo, dieron testimonio de los buenos resultados que habían surgido de las peregrinaciones. En otoño del mismo año, Francisco Javier Luschín, príncipe obispo de Trento, hizo que se investigara y se interrogara a los testigos bajo juramento sobre el estado de la Virgen estática, para evitar nuevos procedimientos y molestias por parte de la policía, pero sobre todo para eliminar toda sospecha de fraude piadoso. El príncipe obispo, que fue lo suficientemente imparcial para no dar una decisión final, informó a las autoridades civiles, que la enfermedad de María von Morl no era ciertamente la santidad, pero también que su irrefutable piedad no podía ser llamada una enfermedad. Los sagrados estigmas. Se las arregló, por la gracia de Dios, para mantenerse humilde y devota en medio de toda esta excitación y parecía permanecer mayormente imperturbable por las multitudes que venían a verla. Su vida y su reforma interior parecían crecer y desarrollarse continuamente en el año 1834, cuando un día extraordinario recibió los estigmas. La mejor forma de contarlo es con las palabras de su primer biógrafo, Johann Joseph von Gorres, que visitó a María y le dedicó 30 páginas en su libro Über Christliche Mystik, sobre el misticismo cristiano. En el otoño de 1833, el padre consejero comentó de vez en cuando que el centro de sus manos, donde las heridas aparecieron más tarde, comenzó a ser doloroso y a sufrir frecuentes calambres. Sospechaba que la estigmatización estaba a punto de ocurrir, y el resultado justificaba sus expectativas. En la misa temprana, el 4 de febrero de 1834, la encontró limpiándose las manos con un paño en un asombro infantil. Cuando percibió sangre en ella, le preguntó qué le pasaba. Ella respondió que no entendía lo que era, que debía haberse cortado de alguna manera extraña. En realidad, sin embargo, eran los estigmas, que desde ese día permanecieron inmutables en sus palmas, y pronto aparecieron también en sus pies, así como en su costado. El padre Capistrano actuó tan sencillamente en todo el asunto, y se mostró tan poco deseoso de sorprenderse, que nunca le preguntó cuáles eran sus disposiciones interiores o fenómenos inmediatamente antes de recibir las heridas. Sabía lo importante que era para ella permanecer humilde y discreta. Los estigmas eran casi redondos, ligeramente oblongos, de unos 2 centímetros de diámetro, y aparecían tanto en la parte superior como en la inferior de sus manos y pies. El tamaño del estigma de la lanza en el costado, que solo vieron sus amigas más íntimas, no se pudo determinar. Los jueves por la noche y los viernes, la sangre clara fluía en gotas de las heridas. Los demás días de la semana,
una costra seca de sangre las cubría, sin que aparecieran los más mínimos síntomas de inflamación o los más mínimos rastros de pus o infección. Ocultaba con sumo cuidado su estado y todo lo que pudiera traicionar sus emociones interiores. Sin embargo, con ocasión de una procesión festiva, en 1833, cayó en éxtasis en presencia de varios testigos. Apareció como un ángel, floreciendo como una rosa. Sus pies apenas tocando la cama, se puso de pie, con los brazos extendidos en forma de cruz, y los estigmas en sus palmas se manifiestan a los espectadores sorprendidos. Aunque María von Morl siguió siendo laica toda su vida, siguió el ejemplo de su director espiritual y confesor, el padre franciscano Capistrano, y se convirtió en hermana laica de la Tercera Orden de San Francisco, y en virtud de la obediencia que le fue debida, su confesor se comprometió a mantener sus éxtasis y la expresión de otras gracias místicas dentro de los debidos límites. Ella le prometió una obediencia completa. Una palabra de él la recordó a sí misma. Sin embargo, su experiencia en la vida mística y en la espiritualidad mística era limitada, lo que en cierto modo era algo bueno, ya que era muy sencillo y nada inquisitivo. El padre Capistrano no se inmiscuyó en su extraordinaria vida espiritual, ni siquiera intentó investigar su vida interior con curiosidad, lo que a su vez ayudó a mantenerla humilde, lo que es muy importante para todas las almas, especialmente para los místicos. Si no se la interroga, escribió el buen y sencillo confesor a su primer biógrafo Gorres, dice muy poco y casi no habla, así, por ejemplo, solo hoy aprendí completamente su visión de San Pablo, en la fiesta de su conversión. Solo de vez en cuando relata una circunstancia particular, que escucho en voz baja, y si no dice nada, no la molesto con preguntas. A veces me dice, no puedo expresar bien lo que veo de palabra o por escrito, y tal vez podría decir algo falso. Mi dirección hacia ella es extremadamente clara, quiero que sea siempre humilde y devota de Dios, y me satisface cuando reza fervientemente a Dios e intercede por otros, tanto por los pecadores como por los justos. Siempre me parece que no es la voluntad de Dios que yo pregunte demasiado curiosamente sobre sus visiones y revelaciones, como Brenta Anow hizo con Emmerich. Así escribió el padre Capistrano, que se describe en su carta mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo. El relato de un testigo ocular. En septiembre de 1835, Gorres, su primer biógrafo, llegó a Caltern, donde vio por primera vez a la niña estigmatizada, cuya salud empeoraba cada día. La encontró en la casa de su padre, tumbada en una habitación limpia, lisa y encalada, sobre un colchón duro y cubierta de lino blanco limpio. A un lado de su cama había un pequeño altar familiar, detrás de él, y sobre las ventanas, había unas cuantas imágenes religiosas. Tenía una figura delicada, de mediana estatura, y algo demacrada por el uso de una dieta escasa, pero no inusualmente delgada. Cuando la vio por primera vez, estaba en éxtasis, arrodillada en la parte inferior de su cama. Gorres la describe así: sus manos, con los estigmas visibles, estaban dobladas sobre su pecho, su rostro girado hacia la iglesia local, y ligeramente levantado, sus ojos tenían una mirada de completa absorción que nada podía perturbar. No se percibía ningún movimiento en su forma arrodillada durante una hora entera, excepto una respiración suave, ocasionalmente una acción muscular de la garganta como al tragar, y a veces un movimiento oscilatorio de la cabeza y el cuerpo. Parecía como si mirara a la distancia, mirando embelesada a Dios, como uno de esos ángeles que se arrodillan alrededor de su trono. No es de extrañar que su apariencia produjera un efecto tan grande en los espectadores, de modo que trajera lágrimas a los ojos de los más endurecidos. Durante su éxtasis contemplaba la vida y la pasión de Cristo, adoraba al Santísimo Sacramento y rezaba según el espíritu de la época del año eclesiástico. Esto nos lo dice su director espiritual. Sus visiones y revelaciones hacían referencia a algo santo y eclesiástico, y a diferencia de los sonámbulos, permanecía completamente ciega, como otras personas, a su propio estado corporal. En su condición natural,
María von Morl dejó la impresión de ser una niña sencilla y cándida a quienes la visitaban. Gorres da una descripción característica de ella: no importa cuán profundamente se pierda en la contemplación, una palabra de su confesor, no importa cuán bajo sea el tono que se pronuncie, la recuerda de su arrebato. A los pocos instantes de haber pronunciado la palabra, abre los ojos y se siente tan segura de sí misma como si nunca hubiera estado en éxtasis. Su apariencia se convierte inmediatamente en la de una niña pequeña. Lo primero que hace al despertar de su éxtasis, si percibe a los espectadores, es esconder sus manos estigmatizadas bajo la ropa de cama, como una niña que se mancha las manos con tinta, y trata de ocultarlas al acercarse su madre. Luego mira con curiosidad entre la multitud, pues ya está acostumbrada a la vista de las multitudes, y saluda a todos amistosamente. Como hace tiempo que no puede hablar, trata de hacerse entender con gestos, y cuando no logra hacerlo, como un niño inexperto, vuelve los ojos a su confesor para pedirle que la ayude y hable por ella. La expresión de sus ojos oscuros es la de una infancia alegre. Puedes mirar a través de sus ojos claros hasta el fondo de su alma, y percibir que no hay un rincón oscuro en su naturaleza para que se esconda el mal. No hay nada profano o engañoso en su carácter, ni sentimentalismo, ni hipocresía, ni el más mínimo rastro de orgullo, todo en ella es sencillez e inocencia infantil. El arrodillado estático. Clemente Brenta Anow da un testimonio similar de su virtud cuando la visitó en Caltern, en 1835, y de nuevo en la cosecha de 1837. En una de sus cartas dice de ella: aquí vive la doncella María von Morl, que ahora tiene 23 años. Es una criatura encantadora, piadosa y elegida. Está incesantemente extasiada, arrodillada en la cama, con las manos extendidas o dobladas. Está tan maravillosamente alargada durante su éxtasis, que uno la tomaría por una persona muy alta, aunque en realidad es bastante baja. Sus ojos permanecen abiertos y fijos, y aunque las moscas pasan por sus párpados, no los mueve. Es como una figura de cera, y su mirada es sorprendente. De vez en cuando su director espiritual interrumpe sus visiones, e inmediatamente se pone a descansar en su cama, pero después de unos minutos vuelve a ponerse de rodillas. No hace ningún esfuerzo por levantarse, parece llevada por los ángeles a una postura de rodillas. Toda la apariencia de esta extraordinaria niña es conmovedora, pero no chocante, pues en el momento en que el sacerdote le ordena reanudar su estado natural, ella viene como una de las más simples e inocentes de los niños, como si tuviera 7 años. En el momento en que percibe a las personas a su alrededor, se esconde hasta la nariz bajo la ropa de cama, se ve tímida, pero sonríe a su alrededor, y les da imágenes, conservando siempre un rostro sereno y atractivo, como el de la bendita Ana Catalina Emmerich. Como una niña, le gustaban los niños, los pájaros y las flores. Se observó que los pájaros parecían tener un gran gusto por ella. Cantaban en bandadas alrededor de sus ventanas, y si los traían a su habitación volaban hacia ella. En una ocasión le dieron 3 palomas salvajes, y aunque nunca antes habían permitido que nadie las acariciara, se posaron sobre ella, 2 de ellas en sus brazos, y la tercera en sus manos apretadas, poniéndole el pico en la boca mientras rezaba. Esta bella escena se repitió durante varios días, hasta que las palomas se alejaron. Lo mismo ocurrió con una gallina que una hermana pequeña de María, una niña de 9 años, trajo accidentalmente a su habitación. Si tenía amigos a su alrededor, podía ocuparse por un tiempo en su conversación, pero esto era solo por un corto tiempo, y finalmente caería de nuevo en éxtasis. La pasión de nuestro Señor parecía ser el objeto especial de su contemplación, y los viernes especialmente sufría la agonía en su vida mística. Por la mañana sus sufrimientos comenzaron a ser notables. A medida que se desarrollaba el gran drama de la crucifixión, sus huellas eran visibles en ella, sus dolores aumentaban hasta la hora de la muerte en la cruz, cuando toda su persona quedó como sin vida. Su biógrafo Gorres narra, en su estilo gráfico habitual, todos estos fenómenos, hasta los más mínimos detalles.
En aras de la brevedad, solo citaremos las palabras de Brentano. Como fue testigo de lo que narra, y su relato se considera muy fiable, dice: nunca he visto nada más horrible y a la vez asombroso, toda la paciencia, la angustia, el abandono y el amor de la muerte de Jesús se representaba en ella con una verdad y una dignidad inefables. Se la ve morir por grados, manchas oscuras cubren su rostro, su nariz se pellizca, sus ojos se rompen, el sudor frío corre por su persona, la muerte lucha en su pecho tembloroso, su cabeza se levanta, mientras que su boca se abre con dolor, su cuello y su barbilla forman casi una línea recta, su lengua se reseca, y se dibuja como si estuviera marchita, su respiración es baja y ligeramente gorjeante, sus manos caen impotentes a su lado, y su cabeza se hunde en su pecho. Un sacerdote, al que el padre Capistrano, que estaba presente, le dio autoridad, le ordenó que descansara. En un momento se acostó fatigada, pero tranquila en su cama, y después de unos 3 minutos se levantó de nuevo, se arrodilló, y volvió a su participación en la muerte de nuestro Señor. Estos fenómenos se repetían cada viernes durante todo el año. Sus sufrimientos se volvieron más y más extraordinarios. En el año 1836, se observó que los viernes después de la ascensión de Cristo, cuando terminó su agonía mística, a partir de las 3, cayó en un nuevo éxtasis que duró hasta las 4:30. Su cuerpo yacía extendido en su cama como en una cruz, con los brazos extendidos como si estuvieran fuertemente arrancados, su cabeza colgaba de un lado, doblada un poco hacia atrás de su almohada, y sin apoyo de nada. Así permanecía a veces 2 horas como si estuviera muerta, y no podía ser recordada sin convulsiones violentas y dolorosas. Pero cuando volvía a su estado natural, era siempre la misma chica inocente y gentil, como si nunca hubiera sido bendecida por Dios con visitas extraordinarias y gracias místicas. Tanto se había convertido el éxtasis en una segunda naturaleza para ella, que solo era consciente de sí misma a intervalos y por grandes esfuerzos de su voluntad. Durante la estancia de Gorres en Caltern, se le pidió a María que fuera madrina de un niño recién nacido. Ella aceptó la invitación con gran alegría, y tomó el más vivo interés en la ceremonia, pero durante ella se extasió varias veces, y tuvo que ser repetidamente recordada de su trance. Sin embargo, no descuidó el cuidado de su familia en la medida de sus posibilidades y, bajo la dirección y el consejo de su buen confesor, a las 2 de la tarde fue la hora que él le fijó para que se ocupara de sus asuntos domésticos. A esa hora se le ordenó que dejara el éxtasis, y luego, con la mayor diligencia, y con el cuidado de una madre, dirigió los asuntos de negocios, dictó cartas, y arregló todas las preocupaciones temporales necesarias con notable prudencia y buen sentido. Se convierte en terciaria franciscana y se traslada junto a la iglesia del convento. A principios de noviembre de 1841, dejó la casa de su padre y se fue a vivir al convento de las Hermanas de la Tercera Orden de San Francisco, donde como uno de sus miembros, recibió una vivienda separada junto a la iglesia. Aquí disfrutó de un gran reposo, ya que el acceso a ella se hizo menos fácil, ya que los visitantes debían obtener el permiso de las autoridades eclesiásticas para verla. Sin embargo, las peregrinaciones no cesaron y la buena influencia ejercida por ella aumentó. De la profunda impresión religiosa producida por sus éxtasis, el obispo de Terni, Monseñor Vincent Tizani, habla con autoridad en una carta pastoral publicada con respecto a María von Morle en el año 1842. La había visto, un viernes, en su éxtasis y agonía, y no pudo reprimir sus lágrimas al contemplar los informes tan literalmente verificados: yo vivo, pero no yo, sino que Cristo vive dentro de mí. Su testimonio sobre los estigmas y las circunstancias de su estado sobrenatural concuerda en todos los aspectos con el de Gorres y Brentano 7 años antes. Louis Clarus también, en ese momento un protestante, después un católico, en sus estudios sobre el misticismo, se sintió obligado a dar este testimonio sobre ella, la fuerza de la verdad y la realidad, dice él, escribiendo sobre su visita a Caltern: me impresionó tanto, que sentí la necesidad,
como el apóstol Juan, de anunciar lo que había oído, visto y tocado con mis manos. Muchos otros, entre ellos Lord Shrewsbury, atestiguan el mismo hecho, cada testigo sucesivo confirmando el testimonio de su predecesor. Toda una generación ha pasado desde entonces, y nadie ha sido capaz de contradecir sus declaraciones, o explicar los fenómenos sobre cualquier principio natural. Durante 30 años todos pudieron contemplarla en éxtasis o en agonía, y ver las heridas claramente en sus manos y pies, mientras que ella permaneció siempre humilde, mansa, modesta como una niña, e intensamente piadosa y santa. Su historia podía escribirse en pocas palabras: sufre y contempla. Era una flor de la pasión que se aferraba al pie de la cruz. En éxtasis pasó su vida contemplando los sufrimientos de Jesucristo, rezando por todos, por la Iglesia y por su tierra natal, haciendo el bien a innumerables pobres, aliviando sus penas, como el divino Maestro que habitaba en los recovecos de su alma. 3 años antes de su muerte perdió a su confesor, el padre Capistrano, que había guiado su alma durante casi 40 años. Era un buen sacerdote, conocedor de la teología, que había sido juzgado digno de ser elegido provincial de su orden, los franciscanos. Murió el 4 de mayo de 1865. Lloró su muerte como una niña, y anhelaba más que nunca unirse a Cristo y a todos sus amigos del cielo. Su deseo fue pronto satisfecho. Ataques del diablo. Se debilitó mucho en el otoño de 1867, y las numerosas visitas que se vio obligada a recibir, así como las frecuentes peticiones que se le hicieron, postraron completamente su fuerza física. El número de peregrinos a su nido de golondrinas, como Gorres llamó a su morada cerca de la iglesia franciscana, fue extraordinario. Hombres, mujeres, religiosos y laicos, todos vinieron a su santuario para ser inspirados y edificados. La medida de su sufrimiento físico era completa, pero la medida de su angustia mental no estaba aún completa. El 8 de septiembre de 1867, fue visitada por un severo problema espiritual. Parecía estar luchando con algún poder del infierno. Se puso triste, y como abandonada por Dios, hasta tal punto que hasta el 17 de septiembre, y durante muchas semanas después, la conciencia parece haberla abandonado por completo. En este conflicto espiritual vio tropas de demonios que la rodearon, la atacaron y amenazaron con llevarla al infierno. Vio y oyó a los demonios blasfemando todas las cosas santas, y oyó al diablo burlarse de ella y jactarse de que tenían al Papa en su poder, que habían profanado iglesias y conventos, e hicieron prosperar la maldad en la tierra. Estas tentaciones y obsesiones duraron desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre, cuando la paz volvió a su alma. Desde el 23 de octubre pudo recibir el Santísimo Sacramento con regularidad, la lucha había terminado, había vencido, y ahora estaba en paz. Cuando después fue interrogada sobre estas obsesiones, dijo que la noche del 7 de septiembre, mientras rezaba por el Papa y el Emperador, comenzó el ataque. Fue precisamente en ese momento que tuvo lugar la invasión de las posesiones temporales del Papa por los garibaldianos, sancionada por el gobierno sardo. La expedición francesa fue enviada en auxilio del Papa hacia mediados de octubre, justo cuando el alma de María obtuvo el descanso de las agresiones demoníacas, por lo que su aflicción personal parece haber sido una participación en los sufrimientos de la Iglesia. Enfermedad final. Pero su vida aquí en la tierra se estaba desvaneciendo. Presentía su muerte antes de que tuviera lugar, y profetizaba a menudo que nunca pasaría el invierno en la tierra. Hacia el día de Todos los Santos su debilidad se hizo más grande, y todo predijo su muerte. Ya no podía soportar el alimento. La limonada o el agua, con la esencia de membrillo, fue casi su único alimento durante algunas semanas antes de su muerte. Cuando se sentía mejor en ciertos días, comía fruta, pan o cereales, pero nunca carne o sopa de carne. A veces pasaba varios días sin comer ni beber. En la última semana, especialmente desde el miércoles, sufrió una gran tortura. Pero estaba llena de resignación, indiferente a la vida o la muerte,
nunca se quejó. Era paciente y estaba llena de resignación tranquila y de amor infantil. En la fiesta de la Epifanía, 5 días antes de su muerte, se mostró en su camino habitual a los peregrinos. Había una misión en Caltern, y los misioneros la visitaron en ese festival, para despedirse de ella. Los recibió con su habitual alegría, y les ofreció uvas para comer. No sabía nada exacto sobre el momento preciso de su muerte, solo que debía morir cuando todo lo que llevaba encima se volviera blanco. Los estigmas comenzaron a desaparecer gradualmente, dejando solo una mancha azul, que desapareció por completo después de su partida. Recibió el santo viático el 6 de enero, por la tarde. Todos pensaron que moriría inmediatamente, pero ella hizo saber por gestos que no debía morir todavía. Permaneció consciente, y pudo recibir la Sagrada Comunión diariamente. Su santa muerte. Por fin llegó el día de su vuelo al cielo. Cerca de las 2:30 de la mañana del sábado 11 de enero de 1868, 2 horas después de recibir a Jesús en la Santa Comunión, pasó de este valle de lágrimas a su hogar celestial. No experimentó una agonía final, estaba serena y tranquila. Se quedó tranquila, murmurando ocasionalmente el nombre de Jesús, y uno de los espectadores la oyó decir: «Oh, qué hermoso, oh, qué hermoso». Su respiración se debilitó y se durmió suavemente en la muerte. Su cuerpo estuvo expuesto en la iglesia durante 2 días, y miles de personas lo visitaron. Muchos sintieron como si hubieran perdido a un miembro de su propia familia, tan querida que ella era para ellos. Estaba vestida de novia, con un velo blanco en la frente y una corona de flores a sus pies. Su rostro era hermoso, de expresión medio infantil, pero mezclado con la dignidad de una madre, su cabeza reclinada, inclinada hacia el lado izquierdo, su frente y sus ojos estaban llenos de dignidad, su boca como la de un niño que sonríe mientras duerme, sus manos blancas como el alabastro y rojizas como las rosas. Después se le quitó el velo y se mostró más angelical que nunca, con su rico cabello suelto rodeando su noble cabeza. Una mirada de perfecta felicidad resplandecía en todo su rostro. Su entierro fue solemne. Rodeada de luto y multitudes edificadas, su cuerpo fue llevado por jóvenes doncellas desde el catafalco hasta el ataúd de zinc preparado para su recepción. Sus restos fueron llevados el 3 de enero a la bóveda de la familia de su padre en Caltern, donde ahora descansan en paz. Caltern perdió una joya al perder a María, pero sus virtudes vivirán para siempre en el lugar sagrado donde nació, vivió y murió. En verdad Gorres escribió de ella al príncipe obispo de Trento: Dios la puso como un crucifijo viviente en la encrucijada, para predicar a un pueblo impío y disipado. Ella era una de esas lámparas encendidas por la mano de Dios mismo para brillar en la oscuridad, cuando la infidelidad está por todas partes robando y devorando en la viña de Cristo. Fue enviada por Dios para ayudar en la conversión de los pecadores, y seguramente podemos asumir que las gracias que obtuvo a través de su extraordinaria vida de sacrificio en unión con Jesús no cesarán con su muerte. María von Morl, ruega por nosotros.